Respondamos al ejercicio 31 que nos piden calcular este límite para esta función en especial. Recuerda que este límite es la definición de las derivadas en notación de límites. Entonces f' de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Entonces lo que nos están pidiendo realmente es calcular la derivada de esta función f de x. Entonces la derivada de la función f de x que tenemos acá sería la derivada de x al cuadrado menos x, y podemos separar el operador de derivación en sumas y restas. Entonces x al cuadrado derivada menos la derivada de x, y vamos a aplicar la derivada de una función x a la n. Esto es igual a n por x a la n menos 1. Ahora, n en el primer término sería n igual a 2 y en el segundo término sería n igual a 1. Entonces, aplicando esta regla, tendríamos que para el primer término sería igual a 2 por x a la 2 menos 1 menos 1 por x a la 1 menos 1. Y esto es igual a 2 por... y luego x a la 2 menos 1 pues es igual a x a la 1 menos, y acá fíjate que se va a hacer en el exponente 1 menos 1, esto queda 0, y cualquier término algebraico elevado al exponente 0 da como resultado 1. Entonces todo esto sería igual a 1, y 1 por 1 sería 1. Entonces esto únicamente nos queda como menos 1. Y el exponente 1 no se pone normalmente, entonces tenemos 2x menos 1. De modo que la derivada de f de x es 2x menos 1 y corresponde al inciso C, así que esa es la respuesta correcta al ejercicio. Respondamos al ejercicio 32 que nos pide qué se puede afirmar de la función f de x igual a seno de x a partir del hecho de que este límite, cuando x tiende a 0, el seno de x entre x existe. Entonces, ¿qué se puede afirmar? Bueno, para empezar, sí se puede afirmar algo, así que el inciso D no es el correcto, sí se puede afirmar algo. Ahora, ¿qué es lo que se puede afirmar? Bueno, para empezar, si este cociente no fuera continuo en 0, pues el límite no existiría, así que no es posible que no sea continuo en 0. O por otra parte, estamos hablando de derivadas y estamos hablando de definiciones de derivadas, entonces no es posible que la derivada en 0 no exista, porque sí existe la derivada de seno de x evaluada en 0. Esto claro que existe, entonces no es posible que signifique eso. Entonces lo único que nos queda es el inciso A. El inciso A nos está diciendo que si este límite existe, el de seno de x entre x, eso quiere decir que es derivable en 0. Por supuesto que implica eso. ¿Por qué lo implica? Porque de otra manera no existiría este límite. Recuerda que para calcular ese límite tenemos que calcular el límite de las derivadas con la regla de L'Hopital. Es decir, el límite de cuando x tiende a 0 de seno de x entre x se calcula a través de la regla de L'Hopital, es decir, el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de la función de arriba entre la derivada de la función de abajo. Es decir, bueno, lo pondré como g de x, en donde f de x es seno de x, g de x es x, sacamos sus derivadas y luego las evaluamos en 0. Entonces, ¿es derivable en 0? Por supuesto que esa es la respuesta correcta por la regla de L'Hopital para calcular este límite que en efecto existe. Así que el resultado o el inciso correcto es el inciso A. Respondamos al ejercicio 33 que nos pide completar el enunciado para que sea verdadero. La recta tangente es tal de la curva y en el punto x igual a menos 1. Entonces ya tenemos el punto x igual a menos 1, pues yo propongo que primero calculemos cuál sería el punto y cuando x es igual a menos 1. Entonces y sería igual a menos 1 a la cuarta. Estoy tomando obviamente la expresión de la curva, entonces y igual a menos 1 a la cuarta porque x es menos 1, menos 5 por menos 1 al cubo. Entonces menos 1 a la cuarta es menos 1 por menos 1 da 1, por menos 1, menos 1, por menos 1, 1. Entonces esto es igual a 1. Menos, luego tenemos 5 y luego menos 1
elevado a un exponente impar, pues sigue siendo menos 1. Como menos 1 elevado a un exponente par, pues es igual a 1. Entonces esto sería 1 menos por menos más 1 por 5, 5. Entonces sería igual a 6. Así que en el punto menos 1,6 vamos a calcular la recta tangente. Ahora, recuerda que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto específico. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es calcular y' o la derivada de y respecto de x, que es igual a la derivada de x a la cuarta menos 5x al cubo respecto de x, y esto se puede separar en dos derivadas: la derivada de x a la cuarta respecto de x menos 5 por la derivada de x al cubo respecto de x, y vamos a aplicar la fórmula para derivar la función x a la n respecto de x, que es igual a n por x a la n menos 1. Vamos a utilizar esta fórmula. Entonces esto es igual a 4 por x a la 4 menos 1 es 3, menos sería este 5 por el 3 que va a bajar del exponente, serían 15 por x a la 3 menos 1 sería x a la 2. Esto es la derivada de la función, es la pendiente, pero ahora tenemos que evaluarla en el punto que estamos estudiando, que es el punto menos 1. Entonces y' de menos 1 es igual a 4 por menos 1 al cubo menos 15 por menos 1 al cuadrado. Esto es igual a menos 4 menos 15, que es igual a menos 19. Esto es la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a menos 1. Entonces vamos construyendo la recta tangente. Tiene la forma de una recta ax más b, en donde a es la pendiente, entonces y es igual a la pendiente menos 19 por x más b. ¿Cómo vamos a obtener este b? Bueno, pues ya conocemos un punto completo con la ordenada y la abscisa. Entonces pues podemos reemplazarlo aquí y despejar b. Entonces vamos a hacerlo en otra página. Tenemos y igual a menos 19x más b, y tenemos este punto menos 1,6 que pertenece a la curva. Entonces vamos a reemplazar. En donde vamos a poner y, pondríamos 6 igual a menos 19. En lugar de poner x, ponemos menos 1, que es la abscisa del punto, más b. Y despejamos b. B es igual a 6 y, bueno, vamos a pasar esto que está restando, lo pasamos sumando, más 19 por menos 1. Esto es igual a 6 menos 19, porque multiplicamos este signo por este signo, menos por menos más por menos menos. Entonces tendremos 6 menos 19, que es igual a menos 13. De manera que la recta completa tangente en ese punto sería menos 19x menos 13. Y cuando tú graficas una recta de este estilo, quiere decir que va a pasar por el punto menos 13 y va a ser decreciente por la pendiente, que es negativa, va a ser decreciente. Evidentemente no es vertical ni horizontal, es oblicua. A esta forma oblicua, que en otros casos se le llama también diagonal probablemente, pero no es diagonal de nada, el término correcto es oblicua, que no es ni horizontal ni vertical, sino que tiene una inclinación, es oblicua y además es decreciente. Por esta razón, la recta tangente en este punto es oblicua decreciente, y esto corresponde al inciso D. Respondamos el ejercicio 34, que nos dice que si la derivada de la función f respecto de x es 0 para todo x que pertenece al intervalo AB, entonces ¿cómo es la función f de x? ¿Qué forma tiene? Bueno, recuerda que para cualquier curva, por ejemplo, esta curva que está en x y y, por ejemplo, esta de acá, la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto específico. Ahora, si la pendiente, que es la derivada de la función, si la pendiente es 0, quiere decir que la recta tangente, que sería ax más b, la pendiente es 0, quiere decir que la recta sería únicamente únicamente sería una constante. ¿Qué quiere decir eso? Una recta constante y igual a un número b, por ejemplo, se representa
de esta forma. Es una recta horizontal. ¿Y qué función tendrá este tipo de tangentes? Pues una función que esté superpuesta, es decir, la gráfica de f de x va a estar superpuesta a la gráfica de sus tangentes. Y esto sucede porque la función, la derivada de f de x es 0, es decir, no hay pendientes en las rectas tangentes, entonces las gráficas se superponen. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que la gráfica de f de x también corresponde a una línea, es una constante. Entonces, en este caso, pues, lo único que podemos asegurar, si la derivada de una función es 0, pues quiere decir que sus rectas tangentes no tienen pendiente, como aquí, y que sus rectas tangentes también pues corresponden con la misma función, es decir, se superponen las rectas de la función y de sus tangentes. Esto quiere decir que la función f de x también es una constante, y en este caso la respuesta correcta sería el inciso B. Vamos a responder el ejercicio 35 que nos pide obtener la derivada de esta función. Observa que tenemos una variable que está en un radical y que está elevado a un exponente. Entonces vamos a simplificar esto para que podamos tener una notación en forma de exponentes fraccionarios. Tenemos t a la cuarta y en una raíz quinta. Bueno, nada más voy a recordar esta ley de los exponentes, que dice que si x está en una raíz enésima y está elevado al exponente m, esto es igual a x a la m entre n, en donde en el exponente fraccionario el denominador es el índice del radical y el numerador es el exponente que de por sí ya tenía la variable. Entonces en este caso y igual a raíz quinta de t a la cuarta sería t a la 4 entre 5. Entonces ya con esta función ya sería más fácil encontrar la derivada de y respecto de t, que sería igual a la derivada de t a la 4 quintos respecto de t, y solo vamos a recordar las derivadas de x a la n respecto de x es igual a n a la x por x a la n menos 1. En este caso n va a ser 4 quintos, entonces esto sería igual a 4 quintos por t a la 4 quintos menos 1. Pues simplemente tenemos que hacer la resta de 4 quintos menos 1 y pasamos ese número entero 1 a fracciones de 5. Entonces sería 4 quintos menos 5 entre 5. Y porque 5 entre 5 es igual a 1. Y 4 quintos menos 5 quintos pues es igual a menos 1 quinto. Entonces esto nos queda igual a 4 quintos por t a la menos 1 quinto. Y todavía podemos simplificar un poco más este resultado, porque si tenemos un exponente fraccionario, bueno, pero para empezar un exponente negativo es lo mismo que tener 4 quintos por 1 entre t a la 1 quinto. Es decir, el exponente negativo se vuelve positivo, pero si se pone en el lugar del denominador. Y luego todavía podemos hacer un poco más. Podemos regresar este exponente fraccionario a la notación del radical. Entonces tendríamos 4 entre 5 por raíz quinta de t. Y esto evidentemente corresponde a lo que nos da el inciso C. 4 entre 5 por raíz quinta de t, de manera que C es el inciso correcto en este ejercicio.